¿Alguna cosa? No, yo estoy en la otra. Bueno, ahora sí estamos No, vos en sabés. Facebook. Bienvenidos a todos. Nos vamos acomodando los que vamos llegando. Vamos a tratar de ser puntuales como siempre. Igual vamos a dar un par de minutitos más porque sabemos que prender la computadora y arrancar todo a veces nos roba 2 minutos, así que los vamos a respetar. Otra vez. El padre, otra vez que Claudia, otra vez me ves. Otra hace vez media nos hora vemos. Me ve y me dice otra vez, ¿te das cuenta? Hace media hora estuvimos presencial. Ahora ya le mandé el link a otra que quería entrar hoy y a las que van a ir el miércoles que viene, a todo el grupo y a Alicia en especial, así todos tienen el link. Ya está. Muy bien. Me voy a hacer Ahí un mate. estamos. Buenas tardes, Fabiana, ¿cómo estás? Vamos. Hola, buenas tardes. Bien, José María, hombre bueno y santo, ¿sigues de párroco noncativo? Sí, ¿quién es el que me pregunta? Que Bueno, ajá. Vamos los cordobeses, caramba. Muy bien. ¿Cómo estás? Acá ando en la tierra jujeña. Qué bueno, qué bueno. Ea, ea. La tierra del buen paisaje, de la buena música. Ah, pero ¿cómo vas a decir eso a un cordobés con el cuarteto? Bueno, el cuarteto es el cuarteto, acá es otra. Vas a entrar mal por ahí, Armando, me parece. ¿Eh? ¿Cómo? Pero allá el carnavalito. Ay, sí, ahí anduve preparando cosas para carnavalear el sábado, en una celebración. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Vamos a hacer carnaval con la palabra de Dios el sábado. Claro, muy bien. Está bueno. Está bueno. Si se dice que la palabra es de todas las culturas y que te tiene que encarnarse en todas las culturas, y bueno, hagamos Muy algo. bien. Qué bueno, qué bueno. Armando, escúchame, y Sí. ¿hace cuánto estás allá en Jujuy? Desde este año. Muy bien, muy bien. Viste, a uno lo pasean de un lado para otro. Exacto, Lo que es la disponibilidad. No nos mandemos la parte, pero bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal ha celebrado la fiesta del salame? Uy, lo tenés todo re presente acá, nos tenés muy presentes. Y es que eso es mi pago, es mi zona de vida. Claro, Mandá claro. un salame que es rico, que nos gusta a todos un salame. Sonaste, José María. Y no para generar envidia, no para generar envidia, pero quiero decirles que no he comido un salame más rico que los que hay por acá. Y eso que he tenido la posibilidad de probar varios. En varios lugares las artesanías gastronómicas, pero lo de acá es increíble, increíble. Bueno. No, ¿de Oncativo precisamente o de toda Córdoba? De Oncativo. Pero yo ese no lo probé. Me quedé Sí, por queremos Carolla y probarlo. por Brochero. Tengo que ir a pasear entonces. Tenés que venir. Tenés que ir a visitarlo a José María. Tal cual, tal cual. Bueno, Ahí siendo vamos. las 7:04 y sabiendo que el padre José María está en vísperas de patronales y organizando novenas, vamos a grabar ya y a empezar. A ver. Acá estamos, muy bien.
Bueno, le damos formalmente la bienvenida al padre José María Molina, que está desde Oncativo, Córdoba, él es párroco allí, es articulador del Departamento Nacional para la región centro. También está muy asociado a la pastoral de los jóvenes en Córdoba, ¿no? En toda la provincia, creo, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O es... Acompañamos Acompaña. desde la tarea de la animación bíblica también, la pastoral de juventudes con todas sus iniciativas, así que tratamos de acompañar desde ahí. Bueno, así que muchos ya lo conocen porque nos ha acompañado en otras ocasiones y como nos gusta mucho compartir este espacio con él, lo seguimos invitando. Así que bienvenido, padre, y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ana María, y para mí un gusto, como siempre, estar y aportar un poquito para la oración con la palabra de Dios, con estos textos que nos van a motivar hoy, y sobre todo con esta experiencia que nos propone la Iglesia a vivir, que es la sinodalidad. Algo que tanto el Papa Francisco como toda la Iglesia viene siendo propuesta para un modo de vivir la eclesialidad, un modo de vivir los cambios, un modo de interpretar los signos de los tiempos y de poder estar siendo actuales con el anuncio del Evangelio. Así que qué mejor que nos vayamos disponiendo a este encuentro con la palabra, que voy a intentar que sea orante, que no sea una charla, sino que nos podamos también hacer algunas preguntas respecto de este texto. Para que lo vayamos trabajando, vamos a ver el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 del 1 al 7, y después pasaremos al capítulo 8 con este texto muy conocido ya del encuentro de Felipe y el eunuco etíope. Capítulo 8, versículos 26 al 40. Pero vamos a alargar entonces primero con esta primera parte de los Hechos, capítulo 6, para entender un poquito el porqué. Les propongo que hagamos una lectura orante, que invoquemos al Espíritu para que sea Él el que nos anime a vivir esta palabra de Dios que queremos todos, ¿no? Que queremos todos vivir. Así que voy a compartir pantalla. Les propongo que empecemos entonces con esta hermosa canción al Espíritu Santo por medio de Atenas, que los pongamos y nos dispongamos a que el Espíritu también nos llene y nos regale los dones que Él nos quiera regalar en este encuentro con la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se escucha? Se oye perfecto. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi
Pidamos en un ratito de silencio ese espíritu, esa unción que nos permite encontrarnos con la voluntad de Dios detrás de estos textos y de esta palabra que nos va a ser regalada. Bueno, nos disponemos entonces a entrar ahora a este discernimiento con la palabra de Dios, de esto que en la cuarta semana bíblica de Morón lo está llevando a vivir en el sínodo. Me imagino que, por lo que me contó Ana María, que muchos de los que están participando seguramente sus diócesis están en sínodo, ¿no? Sí. Sí. Bien. La experiencia sinodal, la experiencia de transitar un camino juntos, de ahí viene la palabra sínodo, seguramente ya lo han hiper estudiado y ya hiper rezado, en la cual hoy vamos a tratar de descubrir esa presencia del Espíritu Santo que es fuerza para un anuncio sinodal. Y fíjate que no decimos para un sinodal anuncio, sino para la experiencia de que la palabra de Dios nos invita a vivir sinodalmente. Nunca la palabra de Dios nos ha llevado a un individualismo, mucho menos a un espiritualismo individualista. Todo lo contrario, es poder mirar siempre el camino del encuentro y del salir juntos por los caminos del anuncio. Así que vamos a ver estos dos textos. Les propongo que vayamos primero al de la elección de los 7, la sinodalidad para discernir. Le he puesto de título esta primera parte, porque vamos a ver algunos elementos que nos van a servir. Si tienen la Biblia, mejor. Si no, aquí yo voy a poner el texto para que lo sigamos. ¿Alguien quiere leer el texto? Bueno, yo lo puedo leer si quieren. Adelante. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena familia, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, les voy a proponer que veamos algunos elementos. Nos tocan 2 textos. Yo siempre prefiero trabajar uno, pero en estos 2 textos que están bien elegidos, porque me los propusieron así, y realmente muy bien elegidos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el que va actuando en este caminar sinodal que hace la primera iglesia, ¿no? Voy a tratar de no hablar yo tanto, cosa de que podamos administrar bien los tiempos. En este texto que acabamos de leer, Lucas introduce una nueva fase en el desarrollo de la iglesia. ¿Cuál es? El incesante crecimiento que va creando problemas administrativos que afectan a la unidad de la iglesia. Los 12 apóstoles están dedicados a la enseñanza de la doctrina cristiana y a la evangelización en los barrios de Jerusalén. Los 12 apóstoles
tienen la responsabilidad de distribuir la ayuda que ha sido puesta en sus manos para aliviar las necesidades de los pobres. Y se presenta un nuevo problema ahora entre los creyentes de habla griega, cuyas viudas están siendo postergadas en la distribución diaria de los alimentos. Este es el contexto un poquito de este texto, de este capítulo del 6, del 1 al 7. La iglesia ha crecido, la iglesia viene a través de los apóstoles creciendo. Los apóstoles tienen que estar ya no tan encargados del anuncio, sino también del sostenimiento de la situación física, digamos, de los primeros cristianos. Y sobre todo en un cristianismo que venía ya mezclado, no solo judíos, sino también de judíos parlantes, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de la cultura griega, y también a aquellos que provenían de la tradición hebrea. Después del juicio contra los apóstoles y su predicación, el evangelio comienza a crecer por toda Jerusalén y el número de cristianos creció a pasos agigantados. Algunos dicen que hasta 5.000 hombres, cuando en los evangelios se nos cuentan que eran 5.000, era una locura, ¿no? De cantidad. Sí. Y el evangelio ya estaba dado en esta perspectiva de los hechos con una gran cantidad de receptores. Cuando el texto nos dice judíos de habla griega, el término traducido aparece en el texto griego como helenistas. La palabra que está es helenistas, que son los judíos de habla griega. Este término ha dado origen a mucho debate entre los que estudian este texto desde los primeros tiempos del cristianismo hasta hoy. Si descontamos las variantes textuales que podemos encontrar, el término aparece 3 veces en los Hechos. Después de esto lo podemos ver. En capítulo 6, versículo 1, que aparece también el término de helenistas griegos, judíos de habla griega, los traductores correctamente le dan el significado de judíos cristianos de lengua griega. Judíos convertidos al cristianismo que no hablan el hebreo, que hablan el griego. El término, cuando aparece en el capítulo 9, versículo 29, va a significar los judíos que hablaban griego, pero que no eran cristianos. ¿Se entiende? Judíos que hablan griego, pero que no son cristianos. Y en 11:20, Hechos 11:20, se refiere a la gente que no era ni judía ni griega, pero cuya lengua nativa era el griego. ¿Se entiende? O sea, el término judíos de habla griega o helenistas que aparece allí en los textos de los Hechos de los Apóstoles nos va a referir a una pluralidad de posibilidades. Dijimos al principio, judíos cristianos de lengua griega, también otros que hablaban griego pero que no eran cristianos, judíos que hablaban griego pero no eran cristianos, y también aquellos que no eran ni judíos ni griegos, pero cuya lengua nativa era el griego. Recordamos que en el tiempo de Jesús el griego se utilizaba sobre todo para el comercio, como hoy el inglés. Si se necesitaba comerciar, no había posibilidad de que no se supiera el griego. Claro. Cuando va a decir el texto de los Hechos, las viudas suyas eran desatendidas, vamos a encontrar que los cristianos de Jerusalén que hablaban arameo eran una gran mayoría. Y que los que hablaban el griego formaban una minoría. Evidentemente, el judaísmo fue el primero que puso el pie junto con el cristianismo, en el cristianismo, y después, por supuesto, con la expansión hacia los paganos. Pero hasta este momento de los Hechos, en que Lucas escribe en este capítulo,
Los que hablaban griego, ya sean judíos, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, los que hablaban griego eran una minoría. Aunque la armonía y la unidad eran la característica de la primera iglesia cristiana, las diferencias lingüísticas y las culturales causaban sí o sí una separación inevitable. Más allá de que el corazón y el evangelio los unía, aparecía esta distinción del lenguaje. Las viudas del grupo minoritario, las viudas griegas, podríamos decir así, al menos griego parlantes, se sintieron especialmente dejadas de lado y abandonadas. Dice, eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos y ya no podían volver a la sinagoga en busca de ayuda. La forma en que está escrito el texto establece solo el hecho de que las viudas de los judíos de habla griega eran desatendidas. Las viudas de los judíos de habla griega eran desatendidas. No implica que los apóstoles hayan sido los culpables de tales descuidos. Claro. Debido a sus muchas responsabilidades, los apóstoles no podían atender las necesidades económicas de todas las viudas. Recordemos que el término viudas también es muy amplio, ¿no? Términos viudas está haciendo referencia a una gran mayoría de necesidades, que eran las viudas, eran como las necesitadas más necesitadas dentro de los necesitados, ¿no? En el tiempo de Jesús, ¿no? Y por supuesto en la posterior iglesia de los Hechos. La evidencia es clara en señalar que estaban demasiado ocupados los apóstoles. Esto nos hace recordar la situación de Moisés cuando juzgaba al pueblo de Israel, en donde su suegro, Jetro, ahí en el Éxodo, capítulo 18, versículos 17-26, le aconseja Jetro a Moisés que se proveyera de hombres capaces para que sirvieran como jueces para el pueblo. Tomando en cuenta esto, Lucas nos va a narrar que aparece la posibilidad en los apóstoles de también darle una tarea para que otros solucionen el problema del cuidado de los necesitados, que ellos, 12, ya no podían atender. Y este es quizás el centro de todo este texto, en donde van a encontrar una salida, un camino, un jodos, un camino, ¿no? El término en el texto que escuchamos, los 12, que está en el versículo 2, dice, entonces los 12. Esta es la única vez en que los Hechos de los Apóstoles usa el término descriptivo de los 12 para referirse a los apóstoles. ¿Por qué? Porque nos va a dar que frente a una gran cantidad enorme de creyentes que la iglesia iba haciendo, los 12 son pocos. Lucas usa esta expresión para indicar que junto al cuerpo de los 12 apóstoles va a haber otro, que es el de los 7 administradores que atienden a las necesidades de la creciente iglesia. Hasta ahora, los 12 han tenido toda la responsabilidad, tanto de atender a las necesidades espirituales como la física de los creyentes. Pero ha llegado un momento distinto. Ha llegado el momento de la apertura, el momento del pedir ayuda. Y quizás esto, en la dinámica de los sínodos, sea la experiencia más profunda que nos lleva a hacer la pregunta de el por qué junto con otros. El ir con otros implica la experiencia de la carencia personal. 12 frente a tantas necesidades es imposible atender todo, por lo tanto, la carencia numérica ya abre la oportunidad de un camino sinodal, de preguntarse cómo hacer algo junto con otros. Necesitamos ayuda. Y esto también para la vida espiritual nos puede servir un montón, ¿no?
mientras más autovalentes nos sentimos o buscamos ser, más individuales nos podemos convertir. No es lo mismo ser autónomos, ¿no?, que individualistas. El autónomo puede servirse a sí mismo, pero busca el encuentro con los otros. El que vive solitariamente, por así decirlo, es aquel que niega la necesidad propia. Todavía no se ha dado cuenta. ¿Hay alguien que pueda vivir completamente solo sin la necesidad del otro? No existiría. Hasta la filosofía nos diría que, con Levinas en adelante, que la alteridad me devuelve a mí mismo una identidad. Entonces el camino sinodal es muy importante para poder descubrir la propia identidad. Y de hecho los discípulos, los apóstoles, van a encontrar esta capacidad de una propia identidad en la carencia. La experiencia propiamente sinodal. Entonces dice el texto, llaman a toda la comunidad cristiana para hacer y tomar una importante decisión. Allí nomás convocan a todos los discípulos y le dijeron, no es justo, dice, que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir de la mesa. Los 12 están a cargo de la reunión y presentan a los creyentes el punto que les preocupa. No es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios para servir las mesas. Y debido a esta posición de líderes, los apóstoles han asumido también la tarea de atender a los necesitados. Pero este trabajo secundario no debe detener la predicación de la palabra de Dios. Deben dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Los 12, entonces, con la ayuda de la comunidad de creyentes, dan con la solución. Y esto es muy importante. Quisiera retomar un poquito, volver a la diapositiva anterior, ¿no? Fíjate, los 12, frente a la carencia, reúnen a toda la comunidad cristiana. Reúnen a todos. No puede ser una decisión de unos pocos o de los líderes, sino que en sínodo, por así decirlo, tratan de buscar la solución a una situación concretísima. Una de las cosas más evidentes de los sínodos es que puedan dar respuesta a algo muy concreto. Los sínodos tienen una capacidad de eficacia en tanto y en cuanto el objeto que se disponen a repensar, estudiar y encontrar como respuesta está bien formulado y declarado. Acá ellos lo tienen muy en claro. No es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios para servir las mesas. Y es allí donde todo se dispone para encontrar una salida y una solución. Y la comunidad creyente, junto con los 12, dan con esa solución. ¿Qué es? Nos dice el versículo 6, elegir a algunos hombres para que ayuden en el servicio de las mesas. El sentido de la palabra mesas se relaciona con la frase distribución diaria, la cual se refiere tanto a compartir alimento como a asignar sumas de dinero para la compra de alimentos. En la iglesia y en la primera iglesia, sin duda, que hay hombres calificados para realizar esta tarea. Por los apóstoles proponen por lo tanto, los apóstoles proponen que se elija a 7. 7 es un número muy simbólico. 7 varones. El número 7 representa el número de la plenitud. Los apóstoles sugieren el número y la iglesia selecciona 7 varones y los apóstoles los ordenan.
En este pasaje, Lucas se abstiene de usar el término diácono, no puso diácono. Aunque dice que los apóstoles que son ordenados son 7 varones para el oficio especial de servir a la mesa de los pobres. Los elegidos debían reunir, y aquí también esto es muy importante en nuestro tema, porque va a aparecer el gran motivador, tienen que reunir 2 requisitos fundamentales. Primero, tienen que tener una buena reputación y deben estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjate qué interesante. Buena reputación y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto es lo único necesario para aquel que quiera disponerse a servir las mesas. Por supuesto, para la tarea de distribuir alimentos y dinero, la persona que lo fuera a hacer debe tener una reputación que esté por encima de cualquier reproche y una recomendación que sus pares o superiores pudieran hacer de él con todo gusto. Y ahí dejo algunos otros textos que van a ir mostrándonos qué importante que era esta reputación. También, para ayudar a los necesitados, la persona debe estar llena del Espíritu Santo y ser muy sabia. Sabia es una palabra que para nosotros también tiene unas reminiscencias muy importantes. Ustedes saben que la sabiduría proviene, en términos un poquito más latinos, de la palabra de sapio, que es saborear, ¿no? Quien sabe degustar, quien sabe no solamente una experiencia de memoria o solamente mental, sino sobre todo de algo que es vivencial, ¿no? Por eso, quien vaya a servir a los pobres y a la mesa de los pobres y a las cuestiones de los pobres y necesitados, tiene que ser alguien que esté lleno del Espíritu Santo, que lo haga vivenciar con sabiduría este servicio y este ministerio. Creo que para nosotros es de gran ayuda poder descubrir esto. Ahora, el Espíritu Santo aparece como es Él, ¿no? Como motivador y como fuerza, como ese dato, esa motivación interior fundamental. Y fíjate que después en el texto que va a ser después, que vamos a ver ahora en el capítulo 8, esto también va a estar muy fuerte. El Espíritu Santo tiene un rol muy pequeño, si por así lo vamos a decir, aunque no por pequeño menor. Todo lo contrario. Para el Espíritu Santo no hay separación alguna entre lo religioso y lo secular. Él se da por igual a los apóstoles como a estos 7 varones elegidos. Esteban y Felipe no solo distribuyen el alimento y manejan las finanzas, sino que también predican la palabra y realizan milagros. Ahora vamos a ver a este Felipe elegido en un nuevo capítulo que nos va a servir, que es el para qué fue elegido y por lo tanto la finalidad de la sinodalidad. Hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, cuando yo los aburra me dicen, aunque el tiempo se me pasa, no sé si vamos a poder, pero hacer algo de alguna devolución. Voy a intentar en menos tiempo, ya en unos 10 minutitos como máximo, volver a escucharlos a ustedes. Leemos, por favor, el texto de el eunuco etíope con el encuentro de Felipe, capítulo 8, versículos 26 al 40. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puedo? Dale. Gracias. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto.
Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, es posible. Creo, afirmó, que Jesús es el Hijo de Dios. Y ordenó que detuvieran el carro, ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. No, gracias, Concepción. Bueno, podríamos dividir este texto en dos partes. Primero, el anuncio de Jesús, que va los versículos 26 al 35, el anuncio que hace Felipe, pero sobre todo de esta presencia que vamos a encontrar fuertemente un Jesús que ha sido el sufriente, ¿no? Que ya vamos a ver un poquito más adelante, y después la celebración sacramental, ¿no? El episodio del eunuco, quien evangeliza y bautiza el diácono Felipe, es un relato típicamente lucano, paralelo al de los discípulos de Maús. En Lucas 24, 13, 35, la catequesis que esta vez hace Felipe, la hizo Jesús. Y en los Hechos, y en Lucas, desemboca en la fracción del pan. Ahora, el que anuncia la fe es un diácono y termina con el bautismo. La escena parece querer presentar el camino, el jodós de un sínodo, el camino de la iniciación cristiana. Evangelización, conversión, sacramento y vida cristiana. Un poquito el contexto geográfico. Dice, hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, se encontraba este que venía, y dice que es un camino desierto. Fíjense acá, en la imagen, cómo estaba de Samaria bajando. Es un camino desierto. Y en el 8:36, que lo vemos aquí, dice, siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua. 10 versículos más adelante, pasan de la esterilidad a la fecundidad, del camino seco, desierto, a el manantial de agua que refresca, que encuentra. Es la primera vez que se anuncia el evangelio a un extranjero. Los frutos de la dispersión causada por la muerte de Esteban comienzan
a hacerse visibles. Aparecen personajes. Voy a ir un poquito rápido, así nos queda como para devolución de algo. El ángel del Señor, el más importante. El Espíritu Santo o Espíritu del Señor. Dice en el versículo 26, el Espíritu del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Fíjate la guía de quién es, del Espíritu. En el versículo 29, el Espíritu vuelve a impulsarlo. Acércate y camina junto a su carro. En el versículo 39, el Espíritu es quien arrebató a Felipe y lo llevó hacia otro lugar. El Espíritu Santo no aparece directamente en escena ni interviene del mismo modo que el resto de los personajes, pero su presencia es patente. Él es en todo momento quien lleva la iniciativa y es el verdadero protagonista de la acción evangelizadora que vamos a reconocer en este texto. Y volvamos a decir esto, que el Espíritu Santo no esté totalmente nombrado como un personaje constante, que es como en nuestra vida, es esa fuerza que impulsa, que saca, que pone en movimiento a Felipe para salir al anuncio del Evangelio. Y es quizás ahí donde nosotros debamos poner mayor atención a la acción del Espíritu, no tanto en cómo está presente, sino en la fuerza que motiva el camino que tenemos que emprender juntos. Ese camino que el Papa también nos viene pidiendo en la sinodalidad. Aparece otro personaje, Felipe, uno de los 7 diáconos del grupo de los helenistas, que lo vimos en los hechos recién. Dice que emprendió el viaje, se encuentra con un etíope, se acercó deprisa, le pregunta si entiende lo que lee, se sube al carro y se sienta con el etíope. Comenzando con Isaías 53, nos cuentan los hechos, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Y después bajó y lo bautizó. Y después, arrebatado por el Espíritu, apareció en Azoto. Y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Felipe, un verdadero evangelizador que después de la muerte de Esteban se dedica a predicar a Cristo en Samaria. Y en obediencia al Espíritu, ayuda a este etíope a partir de su curiosidad y su deseo a encontrar a Cristo como plenitud del Antiguo Testamento y a que lo acepte en su vida. Y por último, vamos a tratar de quedar acá, el eunuco etíope. Miren dónde está Etiopía. ¿Ven ahí marcadito? Padre, no se ven las plaquitas. No se ven ahora las... Hace rato que no se están viendo. Exacto. Qué bueno que me lo digan. A ver, un minuto, si estoy compartiendo pantalla o no. No, no está. O sea que no han visto casi nada de las últimas placas. Sí, la de los personajes, sí. ¿La del espíritu la vieron? Sí, de espíritu. Sí, hasta el Santo. espíritu Hasta el mapa anterior se vio, este no. No, y lo del Espíritu Santo también. también. Los tres, Sí. lo de los personajes. Bien. Esa fue la última. Esta. Eso se vio. Esta. Sí. Esta se El vio. otro Felipe, no. Esta ya no. no, No. esta no. Y esta Bueno, tampoco. vamos a ver esta. ¿Esta se ve ahora? Sí, bueno. ¿El eunuco etíope? Sí, Sí. sí. Bien, buenísimo. Ahí está Etiopía. ¿Lo Sí. ven dónde está? Sí. El eunuco etíope, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Un eunuco es un varón humano castrado. Sí. Muy fuerte lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, sí. Un eunuco, varón castrado. Mm. En las cortes reales estos hombres eran servidores
o guardianes de la reina o del harem. Sí, Para eso se los castraba, porque iban a ser toda la vida servidores, ¿no? claro. En Esther aparece Egé, eunuco del rey, encargado de las mujeres y de proporcionarles cuanto necesitaran para su adorno. Esther 2:14, en el otro harén, otro eunuco, Sasgás, eunuco real, era el encargado de las concubinas. Claro. Debido a su proximidad a la casa real, era frecuente que los eunucos, con buenas aptitudes, llegasen a puestos de alto rango. En Génesis 39:1 podemos ver, José fue bajado a Egipto y lo compró un egipcio, Putifar, que era un eunuco del faraón y jefe de los guardias. Mira ya acá, compra y vende. Claro. En Jeremías 38:7-13 aparece Ebed-Melech, quien rescató a Jeremías de la cisterna. Era un etíope eunuco también de la corte del rey Sedequías, quien le dio 30 hombres para sacar al profeta. Fíjate el mando que tenía. Desde el punto de vista legal, a los eunucos no se les permitía formar parte de la congregación del pueblo de Dios. En Deuteronomio 23:2 dice: el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. Fíjate que aparte de todo eso, de no poder concebir ni tener familia, tampoco era considerado digno para ser pueblo de Dios. Realmente el eunuco era un sufrimiento fuerte. Claro. Para consuelo de los eunucos, Dios predijo que llegaría un tiempo en el que serían aceptados y si obedecían serían considerados hijos. Aparece en Isaías 56:4, ¿no? No diga el eunuco soy un árbol seco, pues así dice Yahvé respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y se manifiesten firmes en mi alianza, yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. Fíjate cómo ya Isaías le da un nuevo. Ahora, volvamos un poquito anteriormente, ¿no? Perdón, a esta otra. Y acá me voy a alejar un poquito de la diapositiva para poder finalizar un poquito antes. Imaginemos que este eunuco etíope ha sufrido mucho y leyendo este pasaje de Isaías que nos cuenta el relato de los hechos, en donde el siervo sufriente va hacia el matadero como quien lo lleva, decime si eso no es leído por de una manera personal. Sí, claro. Dice Isaías, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Inmediatamente el etíope le dice a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? A le fue quitado seguramente en su niñez la posibilidad de una vida libre. Y es ahora que en la palabra de Dios es capaz de encontrarle sentido a esta castración. Claro. Y entonces fíjate cómo Felipe es capaz de tomar la palabra y comenzando por este texto, dice allí los Hechos de los Apóstoles en el versículo 35, por este texto de la Escritura le anunció la buena noticia de Jesús. Claro. Fíjate qué bonita la perspectiva. Tomando lo que ha vivido y lo que ha sufrido, este eunuco es la oportunidad para anunciar a Jesús. A Jesús, claro. Esto lo vamos a pasar porque realmente el tiempo no me da, porque quiero que vayamos un poquito, ¿no? Adelante en torno a la evangelización. La escena parece
querer presentar el camino de la iniciación cristiana, ¿no? El ángel del Señor le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Es Dios quien lo convoca y lo instruye, ¿no? Sí. Para esto necesita de Felipe disponibilidad y obediencia. Dice en el versículo 27, él se levantó y partió. Sobre todo, aparece también la necesidad de la apertura y la búsqueda, ¿no? El versículo 27 y 28 se encuentra con el eunuco que todavía venía en su carruaje, y aunque marginado por la religión oficial, el etíope busca cumplir las leyes de ir a Jerusalén y de instruirse con la palabra, y es ahí donde Felipe puede encontrarse con él. En el 29 volvemos a ver la iniciativa divina del Espíritu Santo. Es el Espíritu que le dice acércate y camina con él. Claro. Ahora de Felipe necesita creatividad y docilidad. Felipe se acerca y fíjate que lo va escuchando. Al oír que leía el profeta Isaías. Escucha y es capaz de preguntarle, ¿comprendes? Fíjate qué bonita iniciativa, ¿no? Para después poder anunciar a Jesucristo. Porque empieza el diálogo. ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Claro. Y entonces Felipe se sienta, se sube primero, se sube a su carreta, se sienta junto a él y explica. Qué bonito esto también, esta palabra, ¿no? De subirse a las carretas para poder anunciar a Jesús. No podemos anunciar a Jesús desde nuestras carretas. Cada uno en su carreta, ¿no? Felipe nos diría, no, hay que subirse. Primero hay que acercarse, escuchar de lo que viene, hablando como pasó también allí con los discípulos de Maús. Claro. Y después hay que subirse, nos diría Felipe. Después aparece esta conversión, ¿no? Dice, siguiendo su camino, ya nos vamos al versículo 36, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, acá hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Claro. La lectura de las escrituras y la explicación de Felipe condujeron al etíope a aceptar a Jesús como buena noticia, para luego llegar al sacramento. Ordenó que detuvieran el carro, descendieron y lo bautizó. Fíjate el orden, ¿no? Sacramento, ¿en qué momento viene? Primero la evangelización, después la conversión, luego el sacramento, para después poder tener una vida cristiana. Dice, cuando salieron del agua y del Espíritu, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Esta es la vida cristiana, ¿no? La vida del gozo en Jesucristo. Y Felipe le pasó lo mismo. Ya no sigue con el etíope. Él se encontró arrebatado en Azoto, en otro lugar. ¿Y qué hizo? También lo que venía haciendo, anunciaba la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Fijémonos dónde está Azoto. ¿Lo ven ahí? ¿Se apareció? Sí. ¿Lo vieron en el mapa acá abajito? Sí, sí. A ver si lo puedo poner. Y allá hasta Cesarea Marítima. ¿La ven allá arriba? Sí, sí. Todo ese caminito hizo y por donde pasó anunció el Evangelio. Felipe es arrebatado por el Espíritu y continúa la misión en tierras paganas al norte de Samaria. El etíope será un testimonio feliz en sus tierras. Y acá quiero dejar para que podamos al menos encontrarnos un ratito y pensar cómo el Espíritu, ahora me ven, yo los veo. Sí, sí, ahora sí. Sí. Para poder, ha sido un poquito apurado porque hay mucho para los textos, ¿no? Pero fíjate qué importante que es esta fuerza de Dios para el movimiento tan sutil que es la del Espíritu, que permanentemente nos va llevando con una pedagogía a ir juntos seleccionando primero a quienes van a servir para después salir y hacer un proceso evangelizador. Y hablamos de proceso, primero una evangelización,
para lograr una conversión, luego la vida sacramental y la vida cristiana. Nosotros en nuestra iglesia a veces queremos apurar procesos. Inmediatamente queremos llevar al recién convertido a misa, o queremos gente que todavía no se encontró con Jesús que vaya a misa. ¿Cómo va a entender el sacramento si nadie le ha explicado la Escritura? Si nadie le ha hecho entablar un vínculo de qué tiene que ver Jesús en su propia vida. Nos pasa con los chicos en la catequesis cuando los obligamos a ir a misa, ¿no? Que después no quieren saber más nada, porque no entienden todavía, no hemos hecho el proceso evangelizador que el Espíritu nos convoca. No te acercaste, no escuchaste de qué estabas hablando, de qué estaban hablando, te subiste a la barca, ni le explicaste la Escritura de lo que había de él ahí, para que luego él mismo te pida, ¿qué me impide ser bautizado? Aquí hay agua, ¿no? Y después que continúe su vida cristiana. Por eso, en estos procesos sinodales, qué importante que es ver la acción del Espíritu en la construcción de la iglesia. Un Espíritu que nos habla de Jesús profundamente, permanentemente, aun cuando ya no está, en el testimonio de los otros, ¿no? Ya Jesús se deja ver a través de Felipe, a través de este eunuco, a través de la vida, experiencia, sobre todo la sufriente también, ¿no? La vida sufriente de este eunuco etíope le va a dar un sentido fuerte en la vida del eunuco. Bueno, no nos queda mucho tiempo para compartir, pero si alguien quiere decir algo, nos quedan unos minutitos para poder aportar, ¿no? Y después que ojalá nos quedemos unos 5 minutos cada uno dándole gracias al Espíritu por lo que quizá nos ha dicho, qué nos ha dicho a nosotros en nuestras vidas y en nuestro camino. Si alguien quiere compartir un poquito, queda abierto. ¿O el Espíritu los ha enmudecido? ¿O no entendieron nada y dicen, no entendí nada, no tengo nada para decir? ¿O el Espíritu los enmudeció? No, hoy estábamos charlando, ¿no? Y decíamos que el tema de la pandemia nos había quitado lo que antes se daba de las charlas prebautismales, ¿no? Ya prácticamente se los bautiza sin charlas. Entonces estamos haciendo al revés, ¿no? Vamos primero al sacramento y no hacemos toda la parte del trabajo que hizo Felipe de acercarse a la carreta y explicar las escrituras y que recién llegase. Estamos, como vos decís, salteando pasos, ¿no? Claro. Es muy interesante lo que me estabas diciendo, ¿no? De que salteamos los pasos. Primero queremos llegar al sacramento, a la Eucaristía, al bautismo, sin pasar por el trabajo de que evangelizar primero. Claro. Qué bueno eso. Ese es un gran problema que tenemos en la iglesia, que se deriva también del clericalismo, ¿no? Fíjate que hay veces que es más fácil derivar al cura la obligación de, y no la de los cristianos bautizados, que es la de hacer todo este camino de Felipe, ¿no? Pareciera que si no está el cura, no está la iglesia. Ah, no, padre, vaya primero usted, porque primero tiene que ver usted, después vamos nosotros. Entonces primero siempre va como, al menos la experiencia que vivo yo, ¿no? Y es experiencia de los bautizados, primero el anuncio, para que al último llegue al proceso del sacramento y de la vida cristiana, vida sacramental, ¿no? Pero fíjate qué importante que es este modo bautismal del anuncio y de la cercanía, de la evangelización, por así decirlo, ¿no? Acá me pasa a mí, como le pasará a otros curas, a los religiosos, capaz y puedan decir algo, Armando y demás, ¿no? Que pareciera que si no estamos nosotros, la iglesia no está presente. Y donde hay un bautizado, donde hay un Felipe, ahí está toda la iglesia. Sí, padre, a veces sabe que se complica también al revés. A nosotros, por lo menos en nuestra comunidad, nos cuesta traer a la gente si no va el cura primero.
Es como que el cura le marca una estampa, ¿no? Y revertir digamos, esta forma de ver la fe, y es un trabajito, le digo, es un gran trabajo. Sí, sí, sí. A veces el clericalismo no es un problema de los curas, ¿no? Hoy también el clericalismo es un problema del pueblo de Dios, que nos exige al sacerdote y al cura, ¿no? Le exige demasiadas cosas que el cura no le tendrían que estar, ¿no? La misión y la tarea evangelizadora es de la iglesia, no solo del sacerdote ordenado. El sacerdote ordenado tiene la tarea de poder alimentar a través de la vida de los sacramentos a los cristianos, pero es la vida sacramental, ¿no? Que ya viene en el tercer momento del proceso evangelizador, ¿no? Ya empezó la evangelización, se dio la conversión y después aparece la vida sacramental. Pero fíjate qué bonito que es poder entablar la tarea de laical, por así decir, diaconal, del servicio diaconal, en cuanto a ministerio y servicio de los más pobres, de los Felipes, ¿no? Claro. Sí. Es como tratar de pasar una barrera y los laicos tener la fuerza para apuntalar y para tomar la iniciativa y atraer a la gente, en el sentido de poderla convocar para hacer algo específico, que no estamos acostumbrados los laicos. Siempre necesitamos traer la directiva del sacerdote, ese es nuestro error. Y es lo que Yo no le vivo quieren. pidiendo creatividad al Espíritu Santo, que nos dé creatividad para poder atraer al pueblo, ¿no? Es lo que le vivo pidiendo, le ruego, le imploro creatividad. Mira, yo te voy a contar una experiencia que fue muy graciosa en su momento, ¿no? En una parroquia que yo estaba en Córdoba, viene un chico, 23 años tenía en ese momento, y me dice, padre, necesito hablar con vos, urgente, urgente. Entonces, bueno, lo atiendo, ¿no? ¿Qué te sucede? Me dice, mira, dice, creo que Dios lo he sentido. Entonces me cuenta que viniendo por el centro, vio a un pobre que estaba tirado, ¿no? Que necesitaba ayuda. Y entonces, y le digo, y qué bueno, le digo, ¿y qué sentiste? Y que Dios me dice, me siento que Dios me ha dicho algo ahí, me ha dicho, y le digo, bueno, y perfecto, ¿y entonces qué hiciste? Y no, vine a decirle a usted que tenemos que hacer algo. Entonces digo, está bueno que me cuentes lo que Dios te está diciendo, pero eso te lo pidió Dios a vos. Le digo también, ¿no? Porque a veces nos pasa esto, ¿no? Dios, como el Espíritu, vamos a ponerle el nombre, el Espíritu, hay veces que nos motiva a nosotros, pero no, esperamos que vayamos a ver qué dice el cura o qué dicen los otros, o esperemos, ¿no? Capaz que vos vas pasando ahí por yendo a comprar el pan y viste a alguien que vino llorando y dijiste, pucha, le preguntaría, ¿te puedo ayudar? O al menos decirle, che, voy a rezar por vos. Y viste, pasaste y no le llevaste la puta, te quedaste callada y te puedes decir, pucha, qué lástima, ¿no? Lo podría haber dicho. Y ese es impulso del Espíritu. Porque más que a veces pedirle al Espíritu que traiga, lo que tendríamos que pedirle al Espíritu, dame a mí ánimo de anunciar. Claro, Dame a a veces mí el ánimo de decirte. Dame a mí el ánimo de no quedarme callado frente a lo que vivo, lo que tengo, lo que me pasa, ¿no? ¿Cuántas veces, como padres, como abuelos, como vecinos, ustedes se han quedado callados al momento de hacer un anuncio? No le digo nada, falta que no me entiendan, no me digan, ¿no? Con humildad y cercanía, a veces con esto, ¿de qué estás hablando, no? Como le pasó a Jesús con los discípulos, ¿de qué estás hablando por el camino? ¿Qué te está sucediendo? Bueno, no sé si sos creyente, pero yo sí voy a rezar por vos. O sea, pequeñas cositas que pueden ir mostrándole la disponibilidad. Si Felipe hubiera dicho, cuando el Espíritu le dijo, anda y baja y ponete en el camino, y Felipe le hubiera dicho, no, para que vaya y le voy a decir al cura primero a ver si me deja, o le vamos a decir al cura que vayamos juntos, y no se hubiera encontrado con el eunuco etíope, porque el eunuco baja. Entonces, muchas veces hay que pedir esa disponibilidad nuestra, ¿no? A la motivación del Espíritu. Perdón, ¿a quién quería decir? A veces uno tiene que, cuando ve situaciones, tiene que actuar con un gesto también, no solo con una palabra, con un gesto de un abrazo, de un tocar la mano, de una caricia, que también es
compañía, y después sí también decirle, a mí me pasó algo muy lindo hoy, cuando yo estaba en la misa, había personas que estaban esperando para dejar la ceniza de su familiar. Yo estaba en un banco y vi que había una señora que estaba muy triste llorando, y entonces fui y la abracé y la acaricié. Y al lado estaba la suegra, que me dijo, yo soy la mamá y perdí 2 hijos, y también le di la mano y le pregunté los nombres para rezarlos, y después fui a la secretaria y le pedí 2 rosarios, y le regalé un rosario a cada uno, y después me fui porque tenía que venir al curso, entonces Buenísimo. ya está. Hay veces que es eso, ¿no? Y me gusta esto que vos pones, ¿no? Bueno, ayer estaba dando otro texto en donde hay un texto nada que ver, ¿no? Por supuesto, pero sí en Lucas, también donde dice, bueno, andá y hacé vos lo mismo, ¿no? Ahí con el nomicos, con el doctor de la ley. Y muchas veces el polleo, andá y haz. Cuando nuestro cristianismo en el día no pasó por un hacer, una acción, quizás nuestro cristianismo todavía tenga que seguir madurando, ¿no? Porque no me subí a la barca de nadie, no me acerqué a nadie, o sea, hoy creí nada más. Pero la pregunta es si realmente creer me hace un verdadero creyente, que no es lo mismo, al modo bíblico y al modo que nos presenta Jesús, ¿no? Yo creo en un Dios, sí, pero si ese Dios todavía no me ha calado la vida, estoy todavía en un proceso. Y está bueno que nos veamos en proceso, ¿no? El santo recién llegó a ser santo con todo el cristianismo y el cristiano en sí. Pero darnos cuenta que estamos en proceso. No vaya a creer que por creer solamente, y nunca llego al polleo, ¿no? Al hacer, al que esa creencia me ponga en una dinámica de encuentro, de salida, de incomodidad, ¿no? Felipe hubiera sido muy tranquilo si se hubiera quedado en lo suyo. Bueno, acá tuvo que dejarse llevar por el espíritu. Y fíjate, al final se encontró, dice, ¿no? No es que él fue, ya al último se encontró en Azoto diciendo, ¿qué hago acá? O sea, no importa, hago lo que tengo que hacer, que anuncia. Entonces, de donde llegó, salió, ¿no? Esas palabritas son muy interesantes. No es que esta vez el espíritu le dijo, anda, como le dijo antes, ponente en tal camino. No, lo arrebató, lo llevó y se encontró en Azoto. Ya tanta disponibilidad que ya ni le preguntó el espíritu nada, ¿no? Entonces, anda para allá. Y allá se apareció. Y allá siguió, ¿no? Digo, qué bonita esta experiencia que podemos hacer nosotros como cristianos, y sobre todo pensando, ¿no?, en los sínodos. Los sínodos son muy bonitos porque son momentos de encuentro, pero si el sínodo no nos lleva a cosas concretas a vivir, nos vamos a haber quedado en un montón de encuentros seguramente muy, muy ricos y muy bonitos, pero con la parte fundamental que todavía hay que trabajarla, que es el poner en práctica algo concretísimo para seguir profundizando en el camino del Evangelio. Gracias. Armando tiene la mano levantada. Perdón, ¿Querés? Armando, adelante. Y que la cuestión es, digamos, uno dice es muy simple, ¿no? Pero sí, se trata de dejarse impactar por el Espíritu. Y Él te lleva. En ese levántate que le dice a Felipe, es lo mismo que Jesús le dijo a los dos, vayan de 2 en 2, vayan, los envió. El Espíritu siempre te envía, te empuja a evangelizar. Y si no empezamos por ahí, estamos fritos con todo lo demás. Ese es el proceso, digamos. Por ahí empiezan. Los sacramentos llegan en otro rato, y además van a seguir siendo instrumento de mediación para seguir el proceso hacia adelante, el camino de creyente que da testimonio según el Espíritu te ponga en camino después de la conversión. Gracias, así es. Y gracias por tu aporte. Gracias por el aporte de todos los que han hecho. Siempre es muy rico. Quizás esta es la mejor parte y la que todavía no aprendo a sacarle buen jugo porque hablo mucho. Entonces, ahí capaz que debería haber dicho menos cositas para este momento, creo que es el mejor. Así que Ahí- ojalá puedan terminar ustedes.
No te vamos a dejar ir porque Lidia tiene la mano levantada. Una preguntita más, entonces. Dale, Lidia. No, escuchándolo estos días a estos encuentros sinodales y escuchándolo hoy a usted, aunque llegué tarde, bueno, lo empecé a escuchar, y hay una cosa que creo que uno va descubriendo, a pesar de que uno tiene años, pero siempre descubre algo nuevo, que me parece que a veces a nosotros nos olvidamos de leer los hechos de los apóstoles, porque es todo el relato de lo que hacían las primeras comunidades y las cosas que le iban sucediendo como nos sucede a cualquiera de las comunidades a la cual pertenecemos, con sus equívocos, con sus cosas, pero es tan rico porque yo escuchaba esto de la lectura de Felipe el Etíope, y bueno, y ahí se me vinieron a la memoria otros relatos de Hechos, pero digo, es tan enriquecedor lo que nos presenta Hechos, que no digo que los evangelios no lo sean, pero es como que ya ese Jesús resucitado está encarnado en esa pequeña gente que camina y va formando comunidades, y a veces perdemos de vista eso para darnos cuenta también de nuestras frustraciones en las comunidades, de los no logros y también de los pequeños logros, del balance de las dos cosas. Me parece que esto nos enriquece mucho porque nos abre los ojos para ir descubriendo otras aristas que a veces no la teníamos presente. Realmente. Qué bueno, Lidia. Lucas, te diría que estás por buen camino, porque Lucas, ustedes saben que Lucas es el autor de los Hechos también, ¿no? Lucas escribe el Evangelio narrando, y al comienzo dice una manera detenida, se ha puesto, estudiado y demás para contarnos todo lo de Jesús, pero no se olvidó después de contarnos todo lo que sucedió en la primera iglesia, cuando ya Jesús ha dejado su espíritu y ahora es el autor, el espíritu es el autor de la congregación de los cristianos, que es la eclesía después, ¿no? ¿Cómo nos cuenta? Lucas, te diría, estás por buen camino. Es Jesús, pero necesitamos de ese espíritu que nos vuelva a actualizar el mensaje de Jesús en la vida de cada uno. Así que, Lidia, estás muy lucana, seguí con Lucas, y ese es el camino que creo que estamos todos invitados, ¿no? Bueno, muchas gracias, les cuento. Yo tengo un pueblito, como también Impira, se llama, que tiene 145 habitantes en medio del campo. Así que ahora a las 20 ha comenzado el primer día de la novena Nuestra Señora de la Merced. Hay una comunidad muy sentida, vienen de todos lados del campo, así que una comunidad gringa, como les decimos acá. Así que bueno, de ahora parto para el campo para recibirlos a todos allá. Ya están celebrando la misa, llego al final, pero para la apertura de la novena que vamos a celebrar hasta el 24 con la fiesta a Nuestra Señora la Merced de Impira. Así que para cerrar los invito a que me acompañen en la gratitud a María. Yo soy un gran agradecido a la Virgen. Ella es la que me mantiene todos los días escuchando a Jesús, ¿no? En la palabra. Ella, gran oyente, discípula y oyente de la palabra, es modelo, así que pidámosle hoy, si me acompañan, bajo la vocación de la Merced, para que nos ayude a vivir la palabra de Dios, a escucharla y a anunciarla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias a todos. Y gracias a vos, Padre. Gracias, muchas gracias. Estamos por ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Chao. mañana. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta mañana.